Estamos llegando donde tenemos que sacar los 3 espacios. ¿Vale? Aquí en medio hago un punto, cadena, aquí tengo que hacer otro, cadena y ya estamos en medio. Así que ya hago un deslizado en la tercera cadena de estas 4 cadenas que hicimos. En la tercera cierro. Hemos hecho la vuelta número 1 y vamos a hacer la vuelta número 2, que van a crecer como si fueran 2 vueltas a la vez en vez de una. Vamos a hacer el volantito ese que veis, que también tenemos aquí abajo. Entonces, en la parte de abajo he hecho lo mismo. Ahora mismo habría hecho la vuelta de calado. Aquí tenemos 2 vueltas de calado, una pertenece al top, la que he hecho segunda. Y en esta vuelta que vamos a hacer ahora, es la que veis aquí, de los 4 puntos y el volante encima. Bueno. Se hace de la siguiente forma. Subo aquí con 3 cadenas. Tengo un punto. En el espacio hago 2 más. Así que ya tengo 3. Y en el siguiente punto hago otro punto. Ya tengo 4. Lo que voy a hacer ahora se va repitiendo toda la vuelta. Ahora hago 1, 2, 3, 4. Giro. Aquí no me queda más remedio que engancharme aquí a través de este punto con deslizado. 1, 2, 3 y vuelvo a girar. Ya estoy de nuevo del derecho. En este espacio de cadenas que he hecho de 4 cadenas, voy a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a repetirlo porque quiero que lo entendáis. Entonces, hemos empezado haciendo 4 puntos altos. Uno en el primer punto, 2 en el espacio y otro en el siguiente punto. 1, 2, 3, 4 cadenas. Giramos el tejido del revés. Pasamos por el primer punto, que es el de las 3 cadenas. Y hago un deslizado. Subo 1, 2 y 3, aún sigo del revés y ahora giro hacia el derecho. Dentro de ese espacio de cadena hago 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos en total 7 porque hicimos las 3 cadenas, pero hacemos 6. Ahora salto este espacio y me voy al primer punto que me encuentro. Trabajo un punto alto, 1. En el espacio 2, 1 y 2 más, ya tengo 3. Y en el siguiente punto otro más, ya tengo 4. Repetimos lo que acabamos de hacer. 1, 2, 3, 4. Giro del revés. Y a partir de ahora enganchamos de esta forma. Aquí. Estas son las 4 cadenas. Pues aquí abajito de las 4 cadenas hago un deslizado. Y subo 3 cadenas. 1, 2 y 3. Giro de nuevo del derecho. Y en ese espacio de cadenas que hemos creado hago 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Repito, me salto este espacio, me voy al punto. Trabajo 1 dentro del espacio, 2 y 3 y en el punto el cuarto. Subo 1, 2, 3, 4. Ahora giro del revés. Aquí abajito hago un deslizado. Y subo 1, 2 y 3 cadenas. Giro de nuevo del derecho. Dentro del espacio de cadena, 6 puntos. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Ya se nos va formando el volante. Ahora salto el espacio de cadena, me voy al punto y trabajo 1, en el espacio 2 más, 1 y 2. Y en el punto, un punto. Tengo un total de 4 puntos. Estoy ahora mismo del derecho, hago 1, 2, 3, 4, giro del revés, paso la hebra con un deslizado, 1, 2, 3. Giro. En el espacio, 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De nuevo, paso el espacio, me voy al punto, trabajo 1, 2, 3 y 4 puntos. Una, 2, 3, 4. Giro. Engancho aquí. Deslizo. 1, 2, 3. Giro. En el espacio que he creado de 4 cadenas, 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y continúo. Salto el espacio y me voy al punto. De nuevo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y repito las 4 cadenas, les giro, engancho y hacemos los 6 puntos. Y nos va quedando esta especie de ricito, que este se nos va a quedar bien cuando ya terminemos y lo enganchemos y lo sujetemos bien. Ahora mismo como está ahí suelto, pero nos va quedando así.